Bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso depende de dónde y cuándo nos estén viendo. Continuamos en las conversaciones sobre asuntos de campo en esta decimosegunda temporada y con la idea original de Francisco Garzón y Andrea Buitrago, quienes nos han propuesto un ciclo que quiere reflexionar acerca de la relación entre lo que hacemos en las universidades y los institutos de investigación y la gente con la cual trabajamos. De tal manera que hemos tenido unas conversaciones absolutamente fértiles y unas discusiones acerca de nuestro quehacer que lo ubican en un nuevo lugar, lo relocalizan y estamos en ese proceso. Para eso necesitamos hablar con distintas ramas de la antropología y una de ellas absolutamente importante en nuestro país es la arqueología, de tal manera que hoy tenemos invitados muy especiales que serán presentados a continuación por Andrea Buitrago. Entonces, Andrea, son suyos. Gracias, buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Queremos contarles que hoy nos acompaña Juan Guillermo Martín. Él es profesor y director del Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Norte. Fue gestor del Museo Mapuca y es un gran conocedor de contextos arqueológicos de carácter histórico y colonial. También estuvo a cargo del Patronato de Panamá Viejo durante 10 años. Es especialista en contextos de patrimonio sumergido y es representante de la Red Universitaria de Patrimonio Sumergido actualmente. También nos acompaña Nicolás Pulido Torres. Él es antropólogo y arqueólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con varios años de experiencia en arqueología preventiva en distintas regiones del país, sobre todo en el Caribe y el Altiplano, y tiene interés y experiencia especialmente en la arqueología pública y comunitaria y en procesos de apropiación social del patrimonio arqueológico. Ellos dos el día de hoy nos van a compartir un poco más de su experiencia en el tema de la apropiación social. Se han, digamos, parado desde la perspectiva de la ciencia ciudadana en este tema especialmente de la arqueología, que era una arista del conocimiento antropológico con el que no habíamos dialogado hasta el momento en este ciclo de conferencias. Entonces, agradecemos mucho su participación y bueno, pues somos todo oídos para ustedes en esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias Luz Alberto por la invitación, Andrea por supuesto por la organización de este ciclo de conferencias y a Francisco. De verdad pues que para nosotros es un gusto poder compartir nuestra experiencia de ciencia ciudadana, como le decimos, de arqueología pública, que tiene distintas aristas y vamos a empezar por eso. Voy a hacer una contextualización general desde lo que se hace desde la Universidad del Norte, particularmente desde el Museo Mapuca, desde el Laboratorio de Arqueología, para luego ya entrar en un caso específico de experiencia con comunidades y esa parte la va a presentar Nicolás después. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar de una vez. A ver, yo miro aquí, va. Bien, supongo que sí, ya están viendo mi pantalla y tienen nuestros nombres, nuestras, nuestras coordenadas por si nos quieren ubicar en Instagram, escribirnos y conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Eh, para comenzar, pues, cuando se habla de arqueología, creo que a todos los que nos dedicamos a esta disciplina nos pasa algo parecido, ¿no? Una cosa es lo que piensan nuestros amigos, lo que piensa nuestra familia que hacemos, lo que la mayoría de la gente piensa que hacemos, que es una relación directa entre arqueología y dinosaurios. Lo que nosotros, por supuesto, pensamos que hacemos y lo que realmente hacemos. Hay como una diversidad muy amplia de lo que significa la arqueología y por eso la necesidad, por supuesto, de a través de programas de ciencia ciudadana aclarar y precisar cuáles son cuál es el alcance y las limitaciones de esta disciplina. Además, porque tenemos que competir con la arqueología fantástica, con estos tipos, estos charlatanes que tienen un discurso supremamente atractivo, que consiguen llegarle a una audiencia muy grande
y en donde absolutamente todas las explicaciones del pasado están intermediadas por seres extraterrestres, por energías ocultas, y consiguen además, insisto, llegarle a un público muy amplio a través de medios masivos de comunicación. History Channel, pues es quizás el peor ejemplo o el mejor ejemplo de este tipo de arqueología fantástica, en donde desde una perspectiva además racista se asume que todas los grandes avances de las civilizaciones del pasado tuvieron o tienen una explicación fundamentalmente extraterrestre. Y eso, estos dos como Eric von Däniken, que seguramente los más jóvenes no lo conocen, a mí sí me tocó porque pues de niño, cuando tenía como 10 años, leí ese libro The Chariots of the Gods, que se traducía como Recuerdos del Futuro. Pues terminaba encantando al lector con una serie de explicaciones, con verdades a medias, con algunas cosas de matemáticas y eso para enredar y hacer serio el discurso, pero finalmente pues que no ofrecían una verdadera explicación de eventos del pasado. Sin embargo, se sigue repitiendo y ahora tenemos, por ejemplo, a este Graham Hancock, que es un periodista y que hace poco produjo y protagoniza esta serie de Netflix que se estrenó en el 2022, Los Apocalipsis del Pasado, y que sorprendentemente, a pesar de que está eh, manipulado el contenido, manipulados las entrevistas de los especialistas para que cuadren dentro del discurso falso que presenta Graham Hancock, termina convirtiéndose en el 2022 en el documental número uno de no ficción en Netflix. O sea, es un asunto ya bastante serio. Graham Hancock también es un personaje extremadamente racista que por supuesto todos estos avances, arquitecturas monumentales del pasado no pueden tener sentido si no hay un blanquito de por medio y o un extraterrestre en el mejor de los casos, y que además tiene todo un discurso sobre teorías de la conspiración y sobre que los arqueólogos nos dedicamos a conocer cosas que nadie más conoce y que además preferimos no compartirlas con nadie porque pues es un conocimiento así único, extraordinario y que nadie más debería saber. Entonces, bajo esas premisas, pues se plantea esta serie, tiene varios libros, tiene mucho éxito, mucha acogida, a diferencia, yo creo que no hay absolutamente ningún arqueólogo o arqueóloga en el mundo que tenga tal reconocimiento como este personaje actualmente. Quizás el arqueólogo que podríamos considerar más famoso en la actualidad, al menos que revivió para las generaciones más jóvenes, pues es Indiana Jones. Para los que somos mayores como yo, pues un referente en la niñez y quizás el motivador para que termináramos dedicándonos a esta ciencia, y que de una u otra manera presenta con cierta veracidad lo que significaba la arqueología como una ciencia romántica a inicios del siglo XX, ¿no? Un profesor universitario que va a hacer estas exploraciones en lugares lejanos y va a obtener objetos valiosos, interesantes, atractivos estéticamente para llevarlos a donde él dice que deben pertenecer, que son básicamente los museos, pero no cualquier museo, sino los museos del primer mundo, europeos o norteamericanos. O sea, es finalmente la arqueología que se da en esa época, la que caracteriza a la disciplina que se va a desarrollar principalmente desde Europa y desde los Estados Unidos. Y esos son como los imaginarios generales que tiene la arqueología a nivel general, desde la ciencia, desde el espectáculo y por supuesto desde la fantasía. Eh,
esa arqueología ha ido teniendo presencia cada vez más en los medios masivos de comunicación, particularmente en los colombianos, por distintas razones, sobre todo, o básicamente por los programas de arqueología preventiva que se vienen desarrollando en el país, muy numerosos, grandes proyectos de arqueología con un número impresionante de colegas trabajando en ellos, pero sobresale los titulares de buena parte de esas noticias. Cuando uno revisa las noticias sobre investigación arqueológica en Colombia, se restringe o se circunscriben a esto, ¿no? A toneladas de materiales. O sea, hablamos de, 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 de peso. Como si eso significara algo y termina uno oyendo a veces a algunos colegas hablando como si estuvieran haciendo un pulso a ver quién ha encontrado, ha excavado y ha sacado más toneladas cerámicas y líticas de la tierra, como si eso finalmente sirviera para algo o le generara alguna inquietud, alguna relación con el pasado al público en general que lee estas noticias. Y cuando uno lee la noticia, porque no solamente el titular, pues se da cuenta efectivamente que se hace mención y se hace siempre énfasis es a la cantidad de cosas, o sea, más o menos que para justificar los costos, en algunos casos elevadísimos, de la investigación arqueológica, y entonces pues se tienen que justificar en que se encontraron un poco de toneladas que después terminan apiñadas repositorios o en depósitos en algunos lugares en donde lo reciben siquiera sin saber eso qué significa o para qué sirve, y bueno, terminan llenándose de polvo y olvidándose por décadas. Entonces, el papel que han jugado o que ha jugado la arqueología en este sentido, pues tiene, por supuesto, una responsabilidad. Estamos obligados a ofrecer información. Buena parte de los proyectos que realizamos son financiados con recursos públicos y en ese sentido, nuestro deber, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es transmitir al público en general, no solo al grupo pequeño de especialistas, los resultados de esas investigaciones. Y esos resultados no pueden ser en toneladas ni en número de piezas, porque eso no le dice absolutamente nada a nadie. Una de las cosas que hay que recalcar de este gobierno y que por supuesto la arqueología ha jugado también un papel importante en la política, ha sido el de la repatriación de piezas. Que se ha venido haciendo a lo largo de las últimas décadas, pero este gobierno en particular ha aprovechado esa actividad para promocionarse políticamente. Entonces, el tema de las repatriaciones, cuando se siguen vendiendo y subastando piezas arqueológicas de Colombia y de otras partes de América en las casas de subastas europeas y norteamericanas, esas que no son denunciadas ni que son, se les da seguimiento por parte de las autoridades colombianas en particular, pues se consiguen opacar con estas repatriaciones de objetos arqueológicos que la gente en el exterior se aburre de tenerlas o están viejos y ya se van a morir y sus hijos no quieren eso y entonces buscan a la embajada más cercana y le entregan esos chécheres al país supuestamente propietario de esos bienes para que se haga cargo de ellos. Obviamente con una intención más que de devolver lo que era de patrimonio cultural colombiano, más un hecho para deshacerse o desencartarse, como decimos en Colombia, de esas colecciones. En el caso de la Universidad del Norte, debo hacer mención a un pionero de la arqueología colombiana y esa colega fue Carlos Angulo Valdés, un investigador netamente caribe dedicado a la investigación arqueológica del Bajo Magdalena, que desde la década de los 50 inicia sus investigaciones arqueológicas en la región, y una persona que
entendida dentro de su contexto, se dedicó de lleno a la investigación arqueológica, pero a algo que particularmente en esa época no era muy común, y era la difusión de la investigación arqueológica. Y ahí uno de los ejemplos, y hay docenas de fotos del profesor Angulo Valdés en campo. Esto es en Malambo, en la década de los 50, en donde él durante sus tareas de campo siempre hacía unas pausas para explicarle a la gente lo que se estaba haciendo y lo que significaba la investigación científica, lo que significaban esos restos y la relación que tenían con las poblaciones actuales. Por eso, con su llegada a la Universidad del Atlántico a mediados del siglo XX, de las primeras cosas que hace es implementar exhibiciones temporales. En 1949 hace la primera exhibición temporal. Eso también es algo particular. Ninguno de los otros pioneros de la arqueología colombiana le dedicó tanto esfuerzo a la difusión y a la apropiación del patrimonio, conceptos que por supuesto en ese momento no se manejaban ni se conocían. Empieza consolidando en esta universidad una colección arqueológica soportada además en los resultados de investigación de sus colegas de la época, de los Reichel Dolmatov particularmente, que venían también haciendo trabajos arqueológicos en distintos lugares del Caribe, y así consolida una colección que termina consolidando lo que ahora se conoce, bueno, está cerrado, pero el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Y después, en el año 74, se integra al equipo profesoral de la Universidad del Norte, y en el 77 crea el Laboratorio de Arqueología, que es el que coordino actualmente, y que se convierte en un espacio de investigación patrimonial a nivel regional bien importante, y comienza a consolidar una nueva colección. Empieza de cero. Casi 25 años después, comienza de cero ese trabajo, consolida una colección. Finalmente en la Universidad del Norte, pues no consigue él personalmente consolidar el museo que quería, pero finalmente en el año 2013, luego de 2 años arduos de trabajo y de investigación, se termina inaugurando el Museo Arqueológico de Pueblos Carib Mapuca, que es el único museo arqueológico que existe actualmente en la ciudad de Barranquilla, y es de los pocos museos que tiene aún actividad en esta ciudad, en donde los museos desafortunadamente brillan por su ausencia. Y quiero aprovechar pues para presentar a un par de datos relacionados justamente con ese tema, al menos para la ciudad de Barranquilla. Y ese fue un trabajo que entre 2019 y finalmente los resultados se conocieron en el 2020, nos da una idea, al menos para esta ciudad, de lo que significa las actividades culturales y sobre todo los museos. Ahí ven ustedes, por ejemplo, ante la pregunta, una encuesta que era bastante amplia, tenía cerca de 25 preguntas, y se logró hacer a 200 personas dentro y fuera del campus, la mayoría fuera del campus universitario. Estas son las respuestas que teníamos para ese momento, que seguramente no han cambiado mucho. Por supuesto, al 95.5% de la población le interesan las actividades culturales. Eso aparentemente es muy positivo. Sin embargo, después, cuando uno les preguntaba sobre si habían visitado algún museo, en ese momento teníamos el Museo del Caribe, el Museo de Arte Moderno, el Museo Romántico, el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Sorpresivamente, el 53.4% nunca había ido a ninguno de los museos que tenía en ese momento la ciudad. Y bueno, ya el resultado pues habla por sí solo. Y por supuesto, como resultado de esto, es que finalmente buena parte de esos museos terminaron cerrados,
y gracias al respaldo de la Universidad del Norte, el Museo Mapuca sigue activo, sigue funcionando y sigue atendiendo población infantil y juvenil. Y esa población infantil y juvenil, con un trabajo arduo por parte de la coordinación educativa del museo, por posicionar una serie de actividades lúdicas asociadas con la visita para que fueran experiencias realmente significativas. No se trata de acercarse a un espacio museal con las manitos atrás a ver piezas en unas vitrinas, y eso considerarlo como una aproximación, una posibilidad de apropiarse al pasado, sino con actividades que realmente refuercen los contenidos asociados con, en el caso de este museo y su objetivo, la diversidad cultural prehispánica del Caribe colombiano. Y esta área educativa, esta coordinación educativa, pues ha desarrollado una robusta oferta pedagógica que tiene distintas actividades que se ofrecen a públicos también diversos. No es lo mismo, por supuesto, hacer actividades para niños de preescolar, pero para niños o para jóvenes o adolescentes de 11 grado. Y esa, por supuesto, es una característica que además debería ser finalmente un objetivo de cualquier museo y sobre todo de un museo universitario, ¿no? Es la posibilidad de transmitir información, de acercar el pasado a las generaciones futuras y además de explicar cómo se conoce y se aprende de ese pasado, que es a través de la investigación arqueológica, que al final es una investigación interdisciplinar. Eh, la otra cosa que resulta muy importante en los museos y que garantizan su continuidad a través del tiempo, pues es el de establecer una agenda amplia de oferta cultural que vaya más allá de su exhibición permanente, en este caso una exhibición dedicada a la arqueología, sino que abra la posibilidad de acercarse a otros temas. Paleontología, por ejemplo, al arte a través de la fotografía artística, por ejemplo, a la presencia de migraciones que han consolidado y que han construido y que han aportado a la diversidad cultural de un territorio. No en vano tenemos como comida típica o desayuno típico el quibe en Barranquilla. O traer culturas lejanas en donde tenemos, además de una distancia geográfica, seguramente unos 40 o 50 grados centígrados de diferencia entre el Polo Norte y nosotros, acercarse a otras realidades, a otras maneras de ver el mundo y de adaptarse a condiciones muy diferentes a las nuestras, o a la historia empresarial de la ciudad, a través de, por ejemplo, la primera aerolínea comercial colombiana, SCATA, ahora denominada Avianca, o la historia del pasado reciente de la ciudad a través de los restos que quedan de la demolición de su arquitectura más emblemática. Y por supuesto, el cuidado y de un acervo importante de información, resultado de investigación arqueológica que se encuentra en nuestros depósitos, depósitos que además están abiertos y disponibles a otros investigadores, no solamente a nosotros. Es otra de las obligaciones cuando se cuenta con colecciones arqueológicas, y eso son obligaciones de ley, el de difundir y el de apropiarse socialmente de ese patrimonio y garantizar la consulta y la investigación de esas colecciones. Pues aquí, quienes nos están viendo y en algún momento quieran conocerlo y trabajar esas colecciones, siempre serán bienvenidos. Obviamente uno tiene que, como parte de nuestra responsabilidad docente, pues publicar
los resultados de la investigación. Muchas de esas publicaciones a lo mejor ustedes las han leído, los estudiantes obligados o porque tienen que hacer un trabajo. Algunos colegas se leen los abstracts y nos citan simplemente sin leer el resultado de las investigaciones, pero finalmente una obligación que de una u otra manera tenemos con la disciplina y con nuestro quehacer docente e investigativo. Esas publicaciones pues hacen parte de nuestra actividad cotidiana, pero en muchos casos nos quedamos en eso y no pasamos a la siguiente responsabilidad, que es la de difundir ampliamente esos resultados de investigación, y eso se logra con un trabajo constante con medios masivos de comunicación, ya sean locales, ya sean nacionales, utilizando distintas estrategias. La prensa escrita, por supuesto, pues es una posibilidad. La radio también resulta muy importante y le llega a mucha gente. La televisión quizás con más limitaciones, a esa tenemos menos acceso, pero siempre buscando acercarnos y difundir los resultados de nuestras investigaciones a unos públicos más amplios a través de esas relaciones que se tienen que tejer y se tienen que consolidar con los periodistas, para que finalmente no se tergiverse la información y no salgan esos titulares desafortunados de toneladas o número de piezas que no dicen absolutamente nada al público. Hay otras estrategias, por supuesto, que también hemos utilizado y que han tenido una amplia acogida. Documentales, este particularmente producido por la Universidad del Norte en el marco de, el proyecto Art Empire, que está disponible en YouTube, que lo pueden ver y que a través de un documental de 22 minutos, pues se pueden acercar a lo que fue un proceso de investigación de 5 años que terminó en el año 2021, que sigue siendo vigente, actual, y que se desarrolló en las ruinas de Panamá Viejo, construida en 1519 y destruida y abandonada en 1671. Recientemente arranqué un nuevo, y aprovecho ahí como para hacer, ya voy a cerrar con dos diapositivas, estas dos últimas para hacer algo de publicidad. Este es un proyecto de difusión científica que inicié hace unos meses con el respaldo de la sección de ciencia del Espectador, desarrollando los temas en el formato de podcast que yo trato en una clase que se llama América Prehispánica, que es una asignatura electiva en la Universidad del Norte. Nosotros no tenemos un programa de pregrado, nosotros ofrecemos asignaturas electivas de historia, y pues unas de esas electivas de historia son las de arqueología de Colombia, de América y del Caribe. Y algunas de esas temáticas ahora las desarrollo también aprovechando la presencia de algunos colegas que vienen a la universidad a ofrecer charlas, conferencias y clases, y que están dirigidas a un público general para saber temas básicos, qué es la arqueología, cómo se hace los fechamientos radiométricos, sobre la metalurgia prehispánica, sobre la domesticación de plantas. Bueno, en ese proceso vamos. Pueden encontrarlo en la plataforma Spreaker gratuitamente, en Spotify también está, El futuro fue ayer. Si están interesados, pues lo buscarán, lo escucharán y ya me dirán qué les parece y qué quisieran escuchar también. Y la otra publicidad que hago es sobre la especialización en arqueología, que es también otra manera de difundir y de formar, en este caso formalmente, especialistas en este tema. Desde hace 7 años tenemos este posgrado único en el país. Buena parte de los profesores que vienen a dar sus clases allí, los que estamos involucrados, finalmente articulamos también a estas otras actividades de difusión, como el podcast que les mencioné antes. Y de esta manera cierro lo que sería en términos institucionales y profesionales
lo que venimos haciendo en arqueología pública, en ciencia ciudadana, desde la Universidad del Norte, desde la Dirección de Arte y Cultura y desde el Laboratorio de Arqueología de esta universidad aquí en Barranquilla, buscando, por supuesto, con todas estas actividades, ampliar nuestros públicos, salir de los límites de la ciudad, del departamento y tratar de tener una incidencia regional y nacional más amplia. Ahora, lo que vamos a compartir, lo que les hablará Nicolás, ya es la puesta en marcha también de un programa de arqueología pública asociado con los programas de arqueología preventiva que nosotros también desarrollamos, particularmente los que hemos hecho aquí en el Caribe colombiano, en donde el papel de las comunidades locales es importante y de una u otra manera ha definido el desarrollo de algunas de las actividades académicas y científicas que hemos adelantado en cada uno de estos proyectos. Así que ya dejo de compartir, le doy paso a, a, mm, a Nicolás y quizás entonces en un ratito tendremos la oportunidad de responder algunas preguntas o de conversar con los participantes. Muchas gracias. Gracias, Juan. Buenas tardes a todas, a todos. Eh, Muchas gracias por la invitación a este espacio. Muy enriquecedor. Es una buena oportunidad para hacer efectivamente como extender un poco más como estos procesos de divulgación sobre investigación arqueológica, que es a lo que nos dedicamos y el caso que les voy a compartir. Entonces, pues, finalmente la experiencia que nosotros tuvimos con Juan y con la Universidad del Norte corresponde a un proyecto que se desarrolló en el Departamento del Atlántico y en el Departamento de Bolívar entre los años 2019 a, bueno, este año que ya finalmente se aprobó el informe final por parte del ICANN. ¿De qué trata el proyecto? El proyecto es una línea de transmisión eléctrica entre Sabana Larga, que es al sur de Barranquilla, y eh, Cartagena, el municipio de Santa Rosa de Lima, en Cartagena. Se me escapa el nombre por un segundo. Entonces, la línea de transmisión eléctrica abarca 7 municipios, 2 de Bolívar, 5 del departamento del Atlántico, y hay que desarrollar, pues como lo dice la norma de la arqueología preventiva dictada por el ICANN, pues se tiene que desarrollar un programa de arqueología preventiva. ¿Para qué? Pues como para identificar el potencial arqueológico de estas áreas, eh, y pues en función de ello, pues planificar qué manejo se les da, dado que van a ser pues alteradas por la obra civil. Entonces, este proyecto pues plantea el plan de manejo de 151 torres que se distribuyen en estos 7 municipios. Dentro del potencial arqueológico, pues hay como un gran hallazgo que digamos es como lo más importante, comillas, en términos de volumen de material, a propósito de lo que mencionaba Juan y demás. Eh, digamos, es el sitio, en este municipio donde se encuentran pues como los hallazgos grandes. En los otros pues como que no hay el potencial y pues son otras las medidas de manejo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, según el plan de manejo, pues lo primero que hacemos es intervenir el sitio a tratar de salvaguardar pues el material y la evidencia arqueológica que pueda estar en riesgo en función pues cuando se desarrolle la obra civil asociada pues al proyecto eléctrico. Entonces, en ese contexto, nosotros encontramos pues como mucha actividad humana en el sitio. En el momento en que lo encontramos, pues corresponde a un bosque, pero pues hay dos ocupaciones. Una de la más antigua está cerca de 700 años atrás, y hay otra ocupación posterior del sitio. Y encontramos pues evidencias de vida cotidiana, evidencias pues contextos funerarios y pues distintos indicadores pues como de la vida cotidiana y del ser de estas personas. Allí se concentra, digamos, como gran parte del esfuerzo del proyecto. También se encuentra otro sitio arqueológico en el mismo municipio. eh, y bueno, se da un plan de manejo distinto en los otros lugares donde está el menor potencial, pero donde igualmente hay que hacer procesos de seguimiento para, pues, en cualquier caso que se registre pues algún hallazgo, se den las medidas correspondientes.
Entonces, ¿cuál es el paso siguiente dentro de, bueno, digamos, esta dinámica de los proyectos de arqueología preventiva colombiana? Pues hacer eso, el diagnóstico, luego pues las medidas de manejo adecuadas a cada pues área de intervención, en este caso pues serían 151 áreas por cada torre y otras adscritas a caminos, accesos o patios. El sitio arqueológico que yo menciono está en un acceso de vía hacia unos puntos de torre. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Pues desarrollar un proceso de divulgación eh, de esta investigación y de los hallazgos que habíamos tenido en el proyecto. Entonces, eh, pues decidimos como siguiendo más o menos como las pautas de lo que decía Juan y como la política que tiene, digamos, de la Universidad del Norte, y es como extender un poco más el espectro de población que puede, digamos, en principio acceder, simplemente conocer sobre la arqueología que se está desarrollando en su territorio. Entonces, como involucrar más actores, eso en la medida en que en la arqueología colombiana, digamos que la tendencia es a que la divulgación pues no alcanza muchos grupos de actores. Más allá del ente institucional que es el ICANN, que seguramente pues hace el seguimiento, y un par de actores más, y digamos que se suele ser como la medida y lo común en la arqueología preventiva colombiana. Entonces, pues en este proyecto de Sabana Larga de SAO, así era el nombre pues como técnico del proyecto, y en función de este hallazgo, pues ya teníamos que empezar a dar el manejo y la divulgación. Se intenta pues hacer una apuesta de eso, de que efectivamente a nosotros en el proyecto nos interesa como que el material, la información arqueológica y el entendimiento del sitio arqueológico, del paisaje y de los fenómenos pues como sociales de las sociedades del pasado que estaban allí en el territorio, pues se involucraron con la gente y con las personas y con los distintos actores que pudiéramos pues identificar allí. Entonces nuestro primer paso ahí es hacer pues un mapa de actores y acercarnos pues a cada uno y pues entender cómo podemos trabajar con cada uno en función pues de distintas circunstancias y bueno, de las variables que pueden haber con cada grupo. Entonces, en este caso pues decidimos cómo hacer, valernos ahí como de la etnografía y de pues como otras metodologías para identificar estos actores. Mm, Nuestro primer actor, por supuesto, fueron las personas del territorio donde tuvimos el hallazgo. Se da en un espacio que es de una asociación campesina. Entonces trabajamos con la asociación campesina, les damos contexto, nos dan contexto. Bueno, y ahí vamos involucrando más actores, el colegio, la Junta de Acción Comunal, la alcaldía local, consejos comunitarios locales, la Secretaría de Cultura del municipio y bueno, conectarlo con la universidad y todo. Pero al final, ¿para qué? O sea, nuestro objetivo era como, bueno, la idea de la divulgación de esto es como dejar una base para generar procesos de mediano y largo plazo eh, que involucren pues una apropiación real del patrimonio arqueológico de los actores involucrados, en este caso pues como de las comunidades circundantes, entre otros. Y pues la idea del proyecto SAO era pues como, o de la arqueología pública de este proyecto era pues generar esa base, era generar una base sólida para esto. ¿Cuáles son las directrices de la arqueología pública? Pues en los planes de manejo arqueológico del ICANN están pues el componente técnico, donde nosotros, pues el plan de manejo arqueológico debe pues velar por un manejo adecuado de los materiales en la parte técnica. Mm, y el paso siguiente siempre es este, como bases y estrategias para divulgación y apropiación social del patrimonio arqueológico. Entonces, en ese contexto, realizamos nuestro mapa de actores, pues con el interés bueno, primero entender cómo en qué territorio estábamos trabajando y cómo podían funcionar las cosas con los actores. Nos acercamos a los actores institucionales también y digamos que no hubo pues como bueno, un diálogo tan claro, lo que sea, con la alcaldía por lo menos. Pero el punto es que bueno, como que tratamos de llevar esto a escala y dijimos, bueno, como metodológicamente, cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues, yo más que tenerles acá una presentación, tengo un anexo fotográfico en el cual yo les voy a ir contando como la forma en la que nosotros identificamos estos actores y la forma en la cual, pues, nos relacionamos con cada quien. Estas fotos son anexas del informe técnico
que se entregó al ICANN de la licencia de este proyecto. Entonces, si me dan un segundo ya, les comparto la pantalla. Eh, Creo que ya la tienen ahí. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, este es como una figura, digamos, icónica del sitio arqueológico mencionado, el sitio arqueológico Arroyo de Piedra, que es el corregimiento en el que encontramos este hallazgo, que ya lo había mencionado, que era el municipio del Uruguaco Atlántico. Entonces, bueno, esto es una introducción que, bueno, que pensé en función de que ese es como un objeto como muy representativo del sitio arqueológico. Es como una punta de bastón, está hecho en concha y bueno, lo encontramos allí en el sitio. Entonces, como dentro de esto, pues una diversidad de materiales amplia, compleja y pues también como de, perdón, que me está moviendo esto. Bueno, solo es como un abrebocas de lo que representa el sitio arqueológico y pues como de todos los tipos de hallazgos. Entonces, acá encontramos pues ese material marino, no está tan cerca de la línea costera, pues ahí ya nos habla de las relaciones que tengan estas personas con el mar y bueno, bueno, acá tenemos pues algunos anexos de, como les digo, anexo fotográfico de como el sitio arqueológico Arroyo de Piedra, algunas fotos de la intervención que hicimos, las personas que nos ayudaron, esto también fue importante, las personas que nos ayudaron a intervenir el sitio, los trabajadores eran todos locales, entonces pues también, digamos que dentro de la idea de como compartir a las comunidades y a la gente que está en territorio, pues era interesante también que fueran personas de la misma área. Entonces, bueno, esto es como un pequeño anexo de lo que es el sitio. Y bueno, continuando a esta, ahí vamos con otros actores. Entonces, en estos proyectos de arqueología preventiva, lo primero es precisamente la gente que está financiando, que está construyendo, que está interviniendo en los sitios arqueológicos, pues está interviniendo el terreno y puede pues como alterar sitios arqueológicos. Entonces, en este caso son todos los actores, digamos, de las empresas institucionales, en este caso pues era un proyecto de ISA y todo su equipo de contratistas, era un actor al que nosotros pues teníamos que acercarnos en función de pues contextualizarles sobre arqueología porque pues podrían alterar sitios arqueológicos en el desarrollo de sus actividades. Entonces, primer actor involucrado dentro de esto, pues los contratistas que iban a hacer intervenciones sobre el terreno. Entonces, pues nuestra metodología ahí era pues simplemente un componente más que todo técnico, en función de que si tenían un hallazgo pudieran reportarlo y pues tener las medidas pertinentes para pues salvaguardar esa información arqueológica. Entonces, acá tenemos otro actor y esta es una imagen de un taller que dábamos de una línea de tiempo. Esto es con comunidades. Entonces, este se desarrolló particularmente en el municipio de Villanueva, en Bolívar, y es un taller donde pues invitamos a la Junta de Acción Comunal, acá está una de las colegas del proyecto, y pues hacemos a las personas colocar objetos en una línea de tiempo tratando de pues, ver si él tenía coherencia con la temporalidad cronológica del objeto y pues aprovechando este ejercicio pues para hablar de lo que es la arqueología en general y lo que había pues en el territorio de ellos. Entonces, este otro es con un consejo comunitario también en el municipio de Uruguay, con el corregimiento de Matamba. Este es un consejo comunitario afro. Eh, Acá tenemos pues otro con líderes comunales del municipio. Todos estos eran contextos pues como de empezar a contextualizar a las personas un diálogo muy básico desde qué es la arqueología, cuál es la normatividad que está vigente en el país y pues como el contexto local. Entonces pues también tratando de entender las personas pues que entendían por patrimonio o que conocían tanto de su propia historia. Luruaco, capital nacional de la arepa de huevo, tiene un festival de arepa de huevo, también tuvimos como un espacio de divulgación allí. Entonces, pues ahí estamos involucrando distintos actores locales para empezar a generar pues como un diálogo y para entender pues como el territorio en el que nos estábamos pues como moviendo. Eh, Estas otras dos fotos me llaman mucho pues como la atención respecto a una temática que nos surgió allá en particular con ese proyecto y es que hablando de arqueología con el Consejo Comunitario Afro, en un momento pues nos hablaron de, de cómo en la línea de tiempo de la arqueología que les acabamos de contar en la socialización, no estaba incluida pues la historia negra. Entonces, digamos que una forma clásica de contar la arqueología
eh, colombiana, pues va desde las primeras ocupaciones que hubo acá y luego pues se habla del tiempo de contacto y el postcontacto, pero como siempre pues queda muy invisibilizada la historia afro y pues también desde la arqueología no es que haya pues mucho trabajo al respecto en Colombia. Entonces, en este consejo comunitario tuvimos un espacio de socialización. Nos plantean como esta inquietud, como hacia dónde está, pues, como la arqueología de ellos, dónde está la evidencia de su pasado, pues son conscientes de que, digamos, su historia es distinta, aunque estemos en el mismo territorio. Entonces, con esto, pues, surge una discusión interesante precisamente sobre ese tema. Entonces, a propósito pues de interactuar con los actores y de identificar como el contexto en el que nos estábamos moviendo, pues este Consejo Comunitario de Matamba, pues fue como un contexto interesante, pues para generar, digamos, preguntas, inquietudes sobre cómo, pues desde la arqueología hemos trabajado este tema o el interés que hemos tenido o lo que sea al respecto. Entonces, como que surgieron preguntas, discusión. De estas personas, por memoria, digamos, sí, por memoria, hablaban pues como de una ancestra propiamente, Matamba, una como esclava angoleña que escapó de Cartagena y pues hizo parte como del cimarronaje del norte de Bolívar y del sur del Atlántico, como una lideresa algo mitológica. Entonces, en ese contexto nos invitan a unas caminatas para identificar sitios arqueológicos pues asociados a la historia de ellos y a ese mito de María Matamba y pues como detrás un poco también de las pistas de, de, de los palenques que pues hubo en la región. Entonces, dentro de nuestras metodologías también estuvieron estos espacios. Esto fue una caminata que se hizo en compañía del Consejo Comunitario, identificando sitios arqueológicos, pues tratando de dar pues como una primera puntada, digamos, hacia un tema que ha sido pues como muy invisibilizado también, incluso desde la arqueología colombiana. Entonces, pues ese era un contexto de lo que nosotros pues queríamos, bueno, ese anexo que les muestro es como de los muchos espacios que intentamos buscando pues como el objetivo de finalmente generar pues diálogos cercanos de la gente con su territorio en función pues de conocer su propia historia. Entonces pues hicimos grupos focales, hicimos varios espacios como de diálogo focalizados principalmente en el municipio de Uruguay, pues teniendo como incidencia en todo el espacio del proyecto, pero enfocado en el municipio de Uruguay con la apuesta de empezar desde allí como el espectro pues, los alcances del conocimiento que podamos saber, pues que habíamos obtenido en el sitio arqueológico y que queríamos pues como divulgar de forma distinta. Entonces, una apuesta grande fue un trabajo continuo con los colegios, se trabajó con 4 colegios del municipio del Uruguaco, con espacios de talleres con los chicos y las chicas, sobre todo alrededor de pues la pregunta sobre qué es la historia, sobre qué es nuestro pasado y sobre cómo pues empezamos a construir nuestro propio pasado, pues, para entender el pasado de nuestro territorio, pues empezarlo a construir desde la individualidad. Entonces, pues dábamos contexto sobre qué es la arqueología, cómo trabajaba la arqueología, qué había de arqueología en nuestro territorio, pero pues también queriendo conocer cómo esa propia historia de ellos y de ellas y como para tener el diálogo y entender que pues el territorio se está vinculado a mí, pues tengo que hablar de mí mismo, de mí misma. Entonces como que generamos muchos espacios como de acercamiento al material cerámico, de acercamiento al material lítico, de acercamiento a los distintos materiales que encontramos en el sitio arqueológico, como contextualizando sobre qué era lo que había allí y sobre, bueno, generar ese acercamiento a la arqueología, pero en un trabajo continuo. Nuestra metodología, pues, implicó trabajar con estos colegios continuamente durante un año. Entonces, pues, se llegó, pues, como a alcanzar un nivel de complejidad y de diálogo y de cercanía con las personas, los chicos, las chicas, los docentes también, pues, más profundo acerca del territorio y pues como de la información arqueológica. Entonces acá pues obviamente nos valimos también de herramientas pedagógicas del Museo Mapuca. Aquí tenemos pues como una imagen de un taller de cerámica que es del Mapuca y que aplicamos también en el desarrollo de este plan de manejo. Esta foto hace parte de una metodología que era hacer un levantamiento arqueológico de la propia casa de las chicos del colegio. Entonces tenían pues que identificar
los materiales con los que estaba construida su casa, como que hacia dónde estaba orientado el norte, como en una metodología de registro arqueológico, según pues como la habíamos aplicado también nosotros, acercarlos también a esa metodología y como a ese entendimiento del territorio desde que pues también nosotros vamos generando al final, nosotros vamos haciendo también el registro arqueológico con nuestro paso acá por el mundo, entonces pues como desde el presente entenderlo. Entonces esto es San Juan de Tocagua es un corregimiento del Uruaco que tiene una gran importancia arqueológica en el Atlántico, pues ha tenido pues investigaciones desde hace mucho tiempo y tiene sitios arqueológicos como muy interesantes ahorita. Y pues porque está cerca de una ciénaga. Entonces pues como que había mucha actividad humana allí desde hace mucho tiempo. Pero bueno, volviendo, me distrae un poco. Entonces como volviendo a esto, pues como que nosotros intentamos siempre ese diálogo más cercano y ese diálogo continuo con el objetivo de dejar esa base pues para generar procesos de apropiación social del patrimonio arqueológico realmente y cómo las personas pueden entender esto como suyo y si lo entienden como suyo, pues lo van a gestionar diferente y lo van a cuidar, que al final era como el objetivo. Acá hay otra foto con la asociación campesina que era pues dueña del predio donde se hizo la intervención. Pues también gente muy conocedora del tema, al final pues habían interactuado durante años con ese territorio y en sus procesos de agricultura y demás habían encontrado pues mucho material arqueológico. El sitio ha sido muy guaqueado también, pero pues la gente de forma empírica ha ido aprendiendo otras cosas. La llegada del proyecto creo que también les hizo pues como comprender en ese proceso algo distinto y nuevo sobre ese material con el que llevaban conviviendo muchos años cotidianamente, que ya habían intentado encontrar oro allí, no lo habían encontrado, pero pues que igual siempre estaban encontrando cerámica y óseos y demás materiales porque es un sitio arqueológico pues con una abundancia de material muy grande. Entonces pues ese es otro espacio y pues acá tenemos de nuevo lo que les comentaba pues como con los colegios, que hicimos un trabajo continuo durante un año con 4 colegios y pues hubo otros ya con otras metodologías distintas pues, que sí se tuvieron como más charlas y espacios como más cortos, pues sí se hizo en los 7 municipios. Pero el trabajo continuo de un año fue en el municipio de Uruaco. Esta foto es como de uno de los talleres que nosotros, a propósito de generar una apropiación el patrimonio arqueológico y una apropiación de la historia del territorio, empezando a contarla desde sí mismo, desde sí misma, pues una de las metodologías que utilizábamos en el espacio con las chicas, con los chicos, sobre todo era pues hacer un árbol genealógico. Este es un árbol genealógico que hizo pues una niña del Urbaco, en San Juan de Tocagua, perdón. Bueno, sí, el Urbaco. Entonces como que era generar como una conciencia desde la historia misma y desde que entiendo yo desde mi propia historia. Este es incluso chistoso porque era una pregunta que les hacíamos de qué me gustaría saber del pasado o a dónde les gustaría ir. Y puso que la época de Pablo Escobar. Entonces quiere decir que los arqueólogos, las arqueólogas tenemos mucho trabajo todavía por delante porque esas eran como algunas de las respuestas que encontrábamos, pero precisamente este tipo de diálogos, este tipo de metodologías, pues nos hacía entender y acercar a ver cómo es que las personas estaban viendo su pasado y cómo a partir de esas personas, cómo ven su pasado, cómo nosotros podemos proponerles otra forma de verlo con la información que como arqueólogos tenemos de este proyecto. Entonces, pues para este taller se lo hicimos a los chicos, pues como antes de que tuvieran todo el contexto y todos escribieron Pablo Escobar y cosas parecidas sobre la historia de Colombia. Y esta es otra de cuando les hacíamos el levantamiento, pues les pedía que hiciéramos el levantamiento arqueológico de sus propias casas, a partir de un ejercicio de jugar a ser arqueólogo, de jugar a ser arqueóloga, como entender de qué es pues como esto que nos vienen como a hablar. Entonces, pues bueno, ya cerrado el anexo acá. Eh, pues nada, básicamente como la experiencia que nosotros tuvimos con el proyecto SAO era eh, pues generar una propuesta que al mediano y largo plazo pudiera ser sostenible en lo que respecta a la apropiación social del patrimonio arqueológico y pues también a cosas colaterales como la preservación adecuada de los materiales que son pues excavados. Eh,
Entonces, pues fue una apuesta de mucho presupuesto, de mucho tiempo, de mucha energía. eh, y pues igual plantea como muchas, bueno, se da cuenta mucho uno de como todas las problemáticas, las falencias, bueno, también por supuesto de las cosas que están bien alrededor de los procesos de divulgación y apropiación social de patrimonio arqueológico, pues que se hacen desde la arqueología preventiva en Colombia. Eh, Generar esas bases pues implica como retos muy difíciles, pero a propósito como digamos, del contexto de esta reunión, yo sí creo y diría que desde la arqueología preventiva sí es un contexto como muy importante para la creación de investigación de conocimiento científico, eh, y también para divulgar y acercar como ese mismo conocimiento a territorios mucho más amplios, en la medida en que al estar anclado a proyectos que atraviesan grandes territorios, pues por norma siempre va a tener que estar involucrado con un sinnúmero de poblaciones, pues de las que están involucradas en estos proyectos. Como que me parece que es un contexto que sí genera como, por lo menos en este momento, una buena base, por lo menos está la norma, está el presupuesto, que podría ser mejor o lo que sea, pero está desde la norma, y está el contexto para hacerlo, como generar conocimiento y ciencia. Al final, eh, pues retomando lo del proceso que nosotros intentamos, o pues más bien que desarrollamos con el proyecto de SAO, pues tuvimos unos alcances muy grandes, como que logramos efectivamente generar como un interés en las comunidades. La gente quedó como muy interesada pues en conocer de su pasado, como en la curiosidad del sitio arqueológico, en la curiosidad de las piezas. eh, y pues también esa era como una primera base que nos interesaba dar. O sea, como un primer indicador de la base que nosotros queríamos dar, el mejor indicador que yo creo uno puede tener es como el interés precisamente de las comunidades. Al final, la propuesta que se propuso al mediano plazo en esta experiencia del proyecto de SAO y que está todavía en proceso, eh, pues fue un centro de interpretación cultural arqueológico que se hiciera en el corregimiento de Arroyo de Piedra. Entonces, ¿cuál era cuál es la intención como de este centro de interpretación? Que es como un concepto que viene de la museología. Era como generar un lugar que sea como pues primero, obviamente, de preservación del material arqueológico en adecuadas condiciones, pero pues también del material accesible a los actores que están en el territorio. De todos los que yo mostré en este anexo fotográfico, pues digamos que quienes van a seguir relacionándose con el material arqueológico y con el territorio en general, pues al final serán las comunidades y los actores como los colegios, por eso pues, o los entes institucionales. Por eso, pues, con cada quien se plantea como una metodología diferente. Entonces, el punto era como generar un espacio como cultural, que se integrara a dinámicas como pedagógicas en la medida en que estuviera como adscrito al proyecto educativo institucional del colegio, pero que también fuera como un espacio abierto hacia la comunidad local y pues también hacia la comunidad académica o a quien quiera poder estar interesado o interesado en la colección arqueológica. Entonces, plantear esto implicaba como un presupuesto de infraestructura, de un montón de cosas que no es usual, digamos, hacer en la en la divulgación arqueológica colombiana, en la medida que los programas de arqueología preventiva generalmente son charlas. Entonces, no es común que estén asociados a presupuestos pues, como más grandes. Entonces ahí encontramos como ciertos obstáculos. Yo creería que fundamentalmente frente a ese tema, como un tema donde todavía tal vez nos falta aprender a dialogar un poco mejor todos los que estamos involucrados a la hora de desarrollar pues como estas iniciativas, tanto el ente institucional como quienes hacemos la arqueología en campo, como quienes otros actores que puedan estar involucrados. Eh, Igual, pese a, digamos, estas pues como dificultades y demás, se logró generar esta base, se logró generar el acuerdo para que el proceso continúe. Entonces, se desarrolle pues como una sala, laboratorio
que esté en el colegio y que permita pues como la exposición de algunos de los materiales, pero que también estos materiales sirvan para procesos de investigación educativo dentro de los proyectos de cada docente y entre los mismos objetivos pedagógicos del colegio, para investigación o para lo demás, no generar un diálogo en tanto como la pieza arqueológica, volviendo a algo que mencionaba Juan al principio de su presentación, de la pieza arqueológica dentro de una vitrina y observarla, sino plantear un espacio de diálogo donde efectivamente nosotros, como producto de toda la investigación, ofrecemos esa información y efectivamente es un trabajo muy arduo, muy costoso, y es importante que entonces lo mencionemos por lo mismo, pero no solamente en ese sentido unidireccional, sino pues precisamente plantear como un diálogo donde pues nosotros ofrecemos una información, como arqueólogos lo obtuvimos, como arqueólogas lo obtuvimos, pero pues también quien se pare allí frente a la pieza, frente a la información, pues pueda también generar un diálogo con ella. Entonces, por eso no lo planteamos como una sala de exposición, como un museo, como que el concepto sala y el concepto museo hacía un poco de ruido en los objetivos del proyecto en la medida en que se pretende pues como generar un diálogo y no una información como que sea de forma unidireccionada. Entonces, pues como que a grosso modo esta fue nuestra experiencia, como con el proyecto SAO. eh, y pues yo pienso que igual sirve para pues como generarse unas buenas bases de apropiación social de patrimonio arqueológico, como problematizar eso, acercarlo a los territorios. Y pienso que la arqueología preventiva pues tiene como muchas cosas que preguntarse al respecto, en la medida en que, como lo mencionaba hace un rato, pues es un escenario en el cual existen los presupuestos, existe el acceso a los territorios, existen como muchas cosas a favor, pero infortunadamente la arqueología colombiana se volvió más, volviendo también a citar a la presentación de Juan, como en el volumen de material, en las cantidades de material, en los miles y miles de tiestos, y al final se vuelven procesos muy costosos, pero de los cuales la información no llega a tener un espectro de divulgación muy amplio. La información parece estar generalmente entre nosotros, los colegas, las colegas, y un poquito más, pero como que falta mucho para generar precisamente que otros actores, otras poblaciones que tienen otras formas de acceder a la información también eh, se puedan pues como involucrar más con lo que realmente pues nosotros llamamos patrimonio arqueológico, llamamos defender, pero a mí me parece muy abstracto llamar patrimonio a algo si ni siquiera estoy enterado de que existe o no tengo la información. Me es difícil valorarlo o apreciarlo como en teoría pues debería hacerlo. Entonces pues como que las apuestas de este proyecto yo siento que encontraron, o sea, hicimos muchas cosas interesantes y todo, pero precisamente volviendo al punto de pronto las dificultades y los retos que aparecen en un contexto así es precisamente como no una, eh, empezando yo creería como un desinterés o no una claridad frente a la metodología de cómo qué se quiere de la apropiación social desde la exigencia del ICAM como ente regulador. De pronto también lo propositivos, propositivas que podemos ser los arqueólogos, no nos desinteresamos de esa parte de los planejos. Entonces, pues pienso que la arqueología, o sea, como un poco a manera de gran conclusión, creo que la arqueología preventiva sí tiene pues como mucho, ¿cómo decirlo? Es como un buen caldo de cultivo, diría yo, para generar procesos científicos de investigación seria. Existe una normatividad, existen unos presupuestos. También hay muchas cosas que son difíciles en ese contexto, eh, pero creo que con buenas propuestas y con trabajo como orientado con una claridad de a dónde se quiere llegar, de llevar las cosas a un mediano plazo o como a otros diálogos más complejos, más que sacar solamente materiales y textos y pesarlos y contarlos, sino querer que eso sirva para dialogar con las comunidades, con los actores que puedan estar involucrados. Creo que se puede hacer, o sea, igual el caso de Sao yo creo que es un ejemplo.
y seguramente hay muchos más buenos ejemplos en Colombia, pues tristemente no es la mayoría, eh, pero, pero creo que sí es como un buen espacio para generar pues como investigación científica y bueno, pues todo lo que pueda salir alrededor de eso. Entonces, pues básicamente es como eso en principio lo que quiero contarles, entonces no sé si tienen alguna inquietud, duda, algo que agregar. Listo, Nicolás, muchas gracias y también muchas gracias a Juan Guillermo. Entonces abrimos los micrófonos para sus intervenciones, sus dudas, sus comentarios a propósito de esta conversación larga que nos están proponiendo Juan Guillermo y Nicolás. Eh, Tienen la palabra. Tan tímidos, siempre pasa así. Empiezan tímidos y después ya no, después se alarga y se alarga y se alarga. Entonces, Francisco, Andrea. Sí, siempre nos toca empezar para Sí. luego. Bueno, buenas tardes de nuevo. Saludo desde Leticia. Mi cámara no funciona, pero pues quiero agradecer a Nicolás y al profe Juan por haber aceptado la posibilidad de hacer esta charla y me parece también importante el llamado de atención que hacen de cómo a través de la divulgación y la apropiación social del conocimiento se le puede dar una seriedad que es necesaria a la arqueología en Colombia. Efectivamente, todavía estamos inmersos en lo que el profe Juan llamó la espectacularización de la arqueología, en, en el impacto que tiene lo que podríamos llamar la pseudociencia en el público en general respecto a la arqueología, pero sí considero que este tipo de iniciativas educativas ayudan mucho precisamente a darle seriedad a la arqueología. Sí, darle seriedad a la arqueología no significa en ese sentido que sea aburrida, sino que puede ir de la mano de lo didáctico y de lo divertido, ¿no? De lo lúdico, sin dejar de perder la rigurosidad científica. La primera pregunta que yo tengo es para el profe Juan, ya que pues, yo trabajo temas de agua y educación ambiental y sé que trabajas temas de patrimonio acuático, subacuático, sumergido, principalmente desde el enfoque marítimo. Pero mi pregunta es si hay un abordaje de lo fluvial, desde los ríos, los lagos, de una posibilidad de una arqueología ligada a ese tipo de cuerpos de agua diferente a lo marítimo. Esa es la primera pregunta. La segunda sí es para los dos, y es que otras experiencias conocen en Colombia de divulgación arqueológica para la niñez y la juventud, si existen. Y cuando estaban hablando de arqueología pública, yo me acordé del término historia pública, que también está llamando mucho la atención hoy en día, y que se refiere por lo general a ese tipo de personas muy interesadas en las historias de sus pueblos, que no tienen una formación en historiadores o historiadoras, pero pues que hacen un proceso importante de análisis histórico de sus comunidades. Es decir, más allá de lo profesional, mi pregunta ahí es, ¿qué pasa ahí con esa arqueología pública? Si también podemos hablar de arqueólogos y arqueólogas públicas en Colombia. En un principio, cuando el profe Juan estaba hablando del señor Angulo, llegué a pensar que él era un tipo de persona que no tenía una formación académica y empezó a tener un gran impacto en el trabajo arqueológico en el Caribe. Entonces, esa pregunta. Y la última, que sí puede ser como tensionante, sobre todo los que estudiamos antropología y los que no nos fuimos por arqueología o los que se fueron por arqueología, y es precisamente qué tan viable es hacer este tipo de procesos de divulgación y de apropiación social de procesos rigurosos de conocimiento arqueológico en la llamada arqueología preventiva o arqueología de rescate. Lo digo porque la noción que tendremos a tener es la arqueología que se hace para hacer un plan de manejo arqueológico de una obra de infraestructura, ya sea una vía, una red eléctrica, y es literalmente como decir,
háganme el favor y saquen lo que encuentren y háganse a un lado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede más allá en el proceso científico arqueológico? Y para articularlo al asunto de la divulgación y la apropiación social del conocimiento. Esas son mis inquietudes. Francisco, muchas gracias. No sé, Nicolás, empiezo yo, empiezas tú. Dale, dale, dale. Arranco yo. Gracias nuevamente, Francisco, por las preguntas y los comentarios. Efectivamente, sí, me dedico a la arqueología marítima, que aunque el nombre lo circunscriba aparentemente ambientes costeros, también incluye ríos, lagos, y lagunas. Se ha ido ampliando el término en las últimas décadas. Y por supuesto la investigación en estos cuerpos de agua dulce también es motivo de investigación arqueológica y patrimonial. Aquí en Colombia aún muy verde, pero en otros lugares del continente sí ya muy bien desarrollada, sobre todo en el caso de los mexicanos, que desde la UNAM y desde el INA vienen desarrollando programas de investigación en cenotes, por ejemplo, en lagunas de altura, lagos de altura también. Así que sí, esa es una de los temas que se aborda desde la arqueología marítima y que implica además no solamente las evidencias que están bajo el agua, sino también su articulación con tierra firme y por supuesto las poblaciones asociadas a ellas en el pasado y en el presente. Ha ido ampliándose a partir de la, del concepto de paisaje cultural marítimo. Ha tenido un abordaje mucho más integral, incorporando las prácticas asociadas con la navegación, insisto, no solamente marítima, sino fluviales, el aprovechamiento de recursos acuáticos y otra serie de actividades tradicionales que desarrollan estas comunidades y que tienen incluso implicaciones y relaciones con lugares lejanos a las líneas de costa o a los ríos. Y que también son motivo de investigación por parte de esta, digamos, subdisciplina, si se quiere, o de esta especialidad de la arqueología. Em, voy a meterme, me adelanto a pasar a ese último cuestionamiento sobre la arqueología preventiva o la arqueología de rescate, que efectivamente ha tenido una cantidad de críticas importantes desde la década de los 80. Bueno, ustedes no habían nacido. Pero pues desde esa época se vienen dando discusiones al respecto, porque por supuesto son proyectos impuestos, son proyectos que finalmente están cumpliendo con requisitos que exige la ley, pero en donde se puede hacer cosas interesantes, se puede aportar al conocimiento científico, y no solamente arqueológico, o sea, los estudios de impacto ambiental implican muchas cosas más. El componente sociocultural es mucho más amplio y en ese sentido, y dados los presupuestos que se manejan para este tipo de proyectos, que no son los mismos que vamos a encontrar nunca en una convocatoria de investigación, deben ser aprovechados. Y ese yo creo que es la gran debilidad que hay, es que cuando no hay preguntas de investigación, cuando se mecaniza la actividad, se convierte ya no en una ciencia, sino en una técnica, una manera eficiente de sacar cosas de la tierra, de lavarlas, etiquetarlas y finalmente depositarlas en algún lugar. Pero no hay ningún proceso de reflexión, que es lo que exige la investigación científica, de preguntas que queremos saber. Aparte, por supuesto, de resolver un problema legal, que es cumplir con ese requisito, pues hay otras tareas que desarrollar, y una bien importante es el trabajo con las comunidades locales, eh, que se ha tergiversado también. En muchos casos
Y hay ejemplos aquí en Colombia muy publicitados de arqueología supuestamente comunitaria y que lo muestran como comunitario cuando contratan gente local. Eso no es arqueología comunitaria. Eso es un asunto lógico. No va a llevar uno gente de otro lado a trabajar a un sitio porque le sale más caro. Entonces es un asunto logístico, pero no es arqueología comunitaria. O sea, cuando uno, y por supuesto en los programas de arqueología preventiva difícilmente se puede hacer, pero en la medida en que uno articula comunidad local a los proyectos de investigación y los trabajadores no son simplemente obreros que están desarrollando una actividad, sino que hacen parte constante de un proceso de formación y de educación, pues finalmente se convierten en replicadores de lo que estamos haciendo, se convierten en los principales aliados, en los protectores de ese patrimonio. Y a partir de eso, y nos pasó particularmente en este proyecto que mencionó Nicolás de Savo, se vuelve una comunidad activa. Sabían, por ejemplo, que estas cosas, que estos restos arqueológicos estaban ahí, no tenían ni idea de qué edad tenían, pero sabían que estaban ahí. Y finalmente cuando llega un grupo del grupo de arqueología de la universidad, asumen que entonces esos restos resultan importantes, que alguien, que una universidad, que un grupo de investigación los tenga en cuenta, los investigue, se tome el trabajo y el tiempo de hacerlo. Pues crea en ellos una conciencia distinta de que eso tiene un valor, que tiene un valor importante, que permite construir identidades locales, arraigo al territorio y que finalmente, resultado de eso, porque tampoco lo impusimos, esa es otra cosa que en muchos casos se hace y es que se piensa que uno debe imponer la agenda dentro de las comunidades locales. Bueno, ustedes lo que tienen, lo que les hace falta aquí es un museo, lo que les hace falta aquí es tal o cual cosa, ¿no? Pues no sabemos lo que les hace falta, eso lo saben directamente ellos y fueron justamente la comunidad de Arroyo de Piedra la que dijo queremos que esos materiales se queden aquí, que no que vayan a la Universidad del Norte para ser analizados, pero que regresen de alguna manera. Y les dijimos, bueno, si quieren que regresen, tienen que generar las condiciones para que eso suceda. Y así se organizaron, hablaron con la rectora de la institución educativa de Arroyo de Piedra y ella se comprometió a destinar un espacio para recibir ese centro de interpretación que no se ha perdido, que está en proceso, pues, un asunto ya complicado desde una perspectiva administrativa, pero que esperamos que este año finalmente se concrete, porque pues fue la decisión y el interés de la comunidad por tenerlo. O sea, nunca les dijimos aquí lo que deberían tener es un museo y ni siquiera lo pensaron como una posibilidad de turismo o una alternativa de turismo, ni mucho menos, sino como un interés genuino por resguardar y por estudiar y difundir su pasado. Creo que en ese sentido es que tenemos que trabajar. Yo realmente conozco muy pocas experiencias de arqueología pública de otros proyectos. No sé si serán positivos o no. Hablo desde nuestra experiencia. Creo que esa fue una experiencia valiosa. Cometimos numerosos errores, por supuesto, de los que aprendimos un montón, pero creo que al final los resultados en términos finales fueron bastante positivos y nos dieron nuevas herramientas para abordar experiencias futuras de este tipo en otro tipo de comunidad. Eso es lo que a lo mejor se me escapó algo, Francisco, discúlpame, pero seguramente Nicolás termina de responder y de completar la respuesta. Hola Francisco, buenas tardes y gracias. No, pues yo igual opino lo mismo que Juan y lo que estaba hablando ahorita hace un rato. Pienso que si bien son numerosos los ejemplos de arqueología preventiva con mala gestión desde muchos puntos de vista en Colombia, pues casos como el nuestro, esta investigación y bueno, yo ahorita no recuerdo unos con nombre puntual, pero sé que en Antioquia hay como unos buenos procesos también de arqueología como comunitaria y demás. Entonces creo que sí es un contexto que se puede, como obviamente no es ideal y obviamente pues
está supeditado a distintas variables como los tiempos de obra, bueno, también plantea pues como a veces dilemas éticos respecto a los impactos ambientales o sociales que pueden tener este tipo de proyectos. Sí, obviamente no es un escenario, digamos, ideal, pero es un escenario del que se puede hacer mucho. El tema de los presupuestos es muy importante. Si no existiera, digamos, este contexto para hacer arqueología en Colombia, realmente serían muy limitados. Y antes de que existiera pues como este contexto, la investigación arqueológica contaba pues con muy poquitos espacios para encontrar presupuestos y hacer pues como investigación. Al final el grueso de la arqueología colombiana, bien hecha o mal hecha, ha sido pues como financiado en estos proyectos y pues igual pienso que igual lo importante allí es tratar de hacerlo bien y pues de llevarlo como con un enfoque que tal vez es lo que no pasa. Muchas veces en muchos proyectos es uno de los errores eh, comunes y hay muchos retos y muchos problemas, pero con lo que les exponía ahorita y lo que les comenta Juan, pues creo que sí es como el ejemplo, por lo menos, no creo que nuestro proyecto haya sido pues como un caso ideal y perfecto, evidentemente, seguramente hubiera podido tener otros alcances o qué sé yo, pero igual también con todos los aciertos que se tuvo, creo que es un buen ejemplo de que se pueden hacer proyectos de arqueología pública, pues como serios, rigurosos, con objetivos grandes y pues con una fuente de financiación desde la arqueología preventiva, que igual encontrar esos presupuestos afuera, insisto, también muchas veces puede ser la limitante a desarrollar reconocimientos arqueológicos o propuestas arqueológicas en cualquier lugar del territorio. Entonces yo pienso que sí se le puede ver como, decirlo coloquialmente, como la comba al palo del contexto de la arqueología preventiva para pues generar procesos pues complejos y demás. Básicamente eso. Bueno, hay una pregunta acá en el chat de, no sé si Taller Tierra Cerámica quisiera activar el micrófono, encender el micrófono y hablar. O la leo, pero sería lindo que les escucháramos la voz. Ahí hay una pregunta en el chat. Sí, por eso, mesmamente. Bueno, no, parece que no pueden. Entonces preguntan, Taller Tierra Cerámica, ¿hay diferencia en lo que denominan arqueología pública y arqueología comunitaria? ¿Son categorías distintas? Sí, son cosas distintas. La arqueología pública es la difusión de avances, resultados de la investigación arqueológica, la sensibilización hacia el público en general del patrimonio y, por supuesto, el fortalecimiento de la apropiación social del patrimonio. Esa arqueología pública puede darse de distintas maneras, desde la oferta pedagógica de un museo o finalmente lo que hacemos en trabajo de campo con grupos focales, con visitas a colegios, con autoridades territoriales, etcétera, etcétera. Ese es una parte importante de los programas de arqueología en general, no solo de la arqueología preventiva. Eso yo creo que hay que tenerlo siempre presente, no debería ser una exigencia exclusiva de la arqueología preventiva, sino de la arqueología en general. Y la arqueología comunitaria son proyectos e iniciativas que surgen de la propia comunidad. Y es seguramente a partir de un proceso de arqueología pública, de lo que desde la museología se denomina formación de públicos, se generan inquietudes y son ellos mismos, las comunidades locales, las que de una u otra manera buscan una forma de conocer su pasado y participar activamente de los proyectos de investigación, formulando ellos mismos, por supuesto, las preguntas y buscando la guía y el acompañamiento de especialistas. Eh, Insisto y lo mencioné al inicio, en muchos casos se piensa que arqueología pública es llegar a un sitio, decirles ustedes lo que te necesitan saber es de su pasado,
vamos a responder tales o cuales preguntas y resultado de todo esto, ustedes tienen que tener un museo, una sala de exhibición. Eso es una actitud que, por supuesto, no corresponde con la arqueología comunitaria, porque en muchos casos, por ejemplo, ha pasado en otros lugares, las comunidades lo que quieren es particularmente establecer una conexión y un arraigo en tiempo asociado y respaldado por el registro arqueológico, y para eso, por supuesto, la necesidad de identificar esas evidencias arqueológicas que den cuenta de esa presencia prolongada en tal o cual territorio. Esa es una pregunta, por supuesto, válida que puede ser respondida a partir de un proyecto de investigación en donde sí, la línea de investigación finalmente la impone la comunidad y no el especialista. Esa es la diferencia que habría entre una y otra. Yo no sé si habré aclarado o si confundí más el asunto. Cualquier cosa, Nicolás me tira el salvavidas. No, pero nada que agregar. Bueno, muchas gracias. Yo tengo como dos preguntas. Una enlazada a lo que veníamos hablando ahorita, lo que ustedes venían hablando ahorita, pues respecto a la arqueología pública y la institucionalidad, ¿no? Yo quisiera saber desde su experiencia como arqueólogos y pues sí, como desde su visión también, em, pues en Colombia se ha invertido muchos recursos en hacer, pues sí, proyectos arqueológicos por toda la ley que está ligada, por todos los permisos que necesitan las obras y todo, desde hace bastantes años, ¿no? Y yo no conozco, digamos, sé que se intentó hacer como un atlas arqueológico del país, como que, no sé, qué iniciativas un poco más a nivel nacional, a nivel institucional, conocen ustedes que se estén dando como para que con toda esa investigación y con toda esa información que estamos produciendo, pues pase algo, ¿cierto? Como que esa información se convierta en una información de relevancia nacional. No sé qué iniciativas conocen o qué perspectivas ven ustedes para esa labor también, ya más como gremio, ¿no? Más como también la importancia que se le ha dado, bueno, importancia que se le ha dado a la labor de la arqueología y al conocimiento arqueológico sí, como en la discusión nacional, frente a los esfuerzos efectivos que se han hecho para que toda esa investigación pues se posicione en el debate, ¿no? Y tenga injerencia. Entonces, no sé cómo lo ven eso por una parte. Y la otra también tiene que ver, en este ciclo hemos estado conversando un poco también como en esa apropiación del conocimiento o difusión del conocimiento entran en diálogo y a veces se transforman, a veces no. Bueno, hay una relación, ¿no? Entre ese conocimiento propio de las personas, ¿no? Que la gente construye en su vida, en su experiencia, en su cotidianidad, y un conocimiento científico, por decirlo así. Entonces, aquí ha habido experiencias de todo tipo, en las cuales esos dos conocimientos se transforman, se interrelacionan, se mezclan, o experiencias un poco más, digámoslo así, pues de una relación más distante, por decirlo de alguna manera, en la que es más como que un mundo entre en diálogo con el otro y ahí se propician como puentes y diálogos. Yo quería saber cómo desde la experiencia concreta que nos están compartiendo hoy, cuál fue la relación que tuvo ese conocimiento científico con el conocimiento de las personas. Cómo, si ustedes también aprendieron cosas de las personas en ese proceso de difusión, de compartir lo que encontraron. También a la gente para qué le sirvió aprender del conocimiento arqueológico, ¿no? Esa pregunta que ustedes hacían, ¿por qué es importante conocer mi historia? ¿Eso le hacía eco a la gente o no? ¿Cuál es la respuesta que hallaron ustedes también desde ahí con las personas, ¿no? Como que siento que la historia tiene muy desarrollado ese discurso, ¿no? De la historia es para la educación crítica, para el pensamiento crítico, no sé qué. De la arqueología no lo tengo tan claro, ¿no? Como hacia dónde va esa postura para ustedes, ¿no? ¿Para qué le sirve a la gente saber de la arqueología, conocer del patrimonio? Entonces, un poco quería preguntarles esas dos cosas, por el tema de las apuestas nacionales de difusión del patrimonio y de posicionamiento, y también en su experiencia, cómo fue esa relación con los conocimientos de las personas locales.
Gracias. Es Pues, turno, Nicolás. ok, gracias. Bueno, pues frente a lo primero, yo pienso que la apuesta institucional no me parece tan, ¿cómo decirlo? Fuerte, tal vez la palabra, tan amplia. Y no tengo como un conocimiento muy claro de los objetivos que tiene, digamos, el ICANN a mediano plazo para llevar a divulgar, pues como toda esta información que hay, como en lo robusta que es, porque si uno se pone a pensar es amplísima, amplísima, amplísima la información que hay de arqueología en Colombia, pues en términos de informes técnicos, de planes de manejo, es muy robusta. Eh, Tenía conocimiento de un proyecto que existía, que era efectivamente el Atlas Arqueológico, que sigue, pero no me parece como una herramienta eh, pues muy funcional. Al final ofrecen una información muy corta sobre el... Creo que está todavía en proceso de alcanzar su objetivo. Y además de esta propuesta desde lo institucional, no tengo como mucho conocimiento ahorita. Pues más allá de las convocatorias que se hacen anualmente para investigación, entiendo que hay algunas publicaciones que se han hecho ya como orientándose hacia el público infantil, también algunos nuevos formatos, eh, pero a mi modo de ver, no considero que haya como, primero, pues como una apuesta clara, como nosotros dentro del gremio, pues no, como que uno no lo sabe exactamente qué es, cuál es el plan, digamos, institucional a mediano plazo con la divulgación de la información y demás. No sabemos. Es como, de alguna forma, tú entregas tu información, pero a mediano plazo no sabes que de alguna forma abstracta es para divulgar, pero va a un repositorio y ya. Y hasta el momento la información que nos llega a nosotros en nuestro rol de arqueólogos pareciera ser como eso, pero más allá de eso, seguramente hay apuestas comunicativas y demás, pero no creo que además salgan mucho de nuestro círculo especializado, que esa ha sido pues como una característica de la producción arqueológica en Colombia, que la consumimos las arqueólogas y los arqueólogos en su gran mayoría, si no totalidad en muchos casos. Entonces, siento que pues desde lo institucional hace falta pues como bastantes escenarios o como claridades de cómo, qué se quiere hacer con eso frente al público en general. Al final, pues es algo a lo que se le invierte muchísimo dinero, si uno lo pensara, muchísimos recursos y pues según la norma, y si uno mira la ley, pues el objetivo es eso, pues como generar realmente una divulgación amplia, que el pueblo colombiano lo conozca y demás, como en unos alcances muy grandes que bueno, yo siento que en este momento no hay como un contexto desde ahí como muy claro para bueno, lograr un objetivo como un interés de más actores o un interés nacional o una nación un poco más cercana a su identidad arqueológica, como puede ser el Perú, como puede ser México, como pueden haber otros casos. Siento yo desde mi experiencia y en mi interpretación que falta como ese contexto, como esas claridades desde lo institucional, como que, qué quiere lo institucional a mediano plazo. Pareciera que infortunadamente nosotros los arqueólogos tampoco lo tenemos muy claro, y si no lo tenemos muy claro nosotros que lo estamos haciendo, pues entonces ahí ya hay un problema de comunicación en primera línea entre la institución y quienes pues hacemos la arqueología en campo y eso. Eso sería un poco como mi opinión frente a eso. Y lo Nicolás, sé. perdón, Nicolás, antes de que sigas, simplemente para mostrarle a la audiencia, ese es el Atlas Arqueológico Colombiano, un poco de puntos que yo no sé, pues seguramente a nosotros los arqueólogos sí nos dirá algo y sabremos que cada punto es un polígono y cada polígono de eso es un sitio arqueológico, pero eso para el público en general no tiene absolutamente ningún sentido. O sea,
Aparentemente por esta zona no habría sitios arqueológicos o no se ha hecho arqueología en esta zona. Está claro, eso sí, que el territorio colombiano es todo un gran sitio arqueológico, dependiendo de la escala que lo veamos, pero finalmente la información que aparece es esta, para que tengan una idea. Yo no sé eso qué tan atractivo podría ser, bueno, que no se cargue la imagen, pero eso para un público en general no tiene sentido. Por supuesto, la exigencia de los programas, dentro de los programas de arqueología preventiva, de desarrollar el componente de arqueología pública, pues es importante, pero aunque yo estoy seguro que pues no hay un estándar para eso, tampoco hay un seguimiento al respecto. El resultado finalmente, ¿cómo es que le dicen? Las pruebas, estas cosas, ese concepto que utilizan para que uno diga que cumplió con el asunto es que se entreguen fotografías de cada una de las actividades que hizo y las fichas. Esas donde firman los participantes a las reuniones y con eso se cumple con o sea, usted lo hizo. Al final nadie sabe que a lo mejor estuve hablando de aliens 2 horas con niños y con gente y ellos firmaron que estuvieron en un programa de arqueología pública de nuestra parte. O sea, no hay tampoco seguimiento ni claridad sobre los tópicos, cómo se manejan, qué se le dice, qué se le debe decir a a la gente. Es un asunto medio intuitivo. Quienes hacemos docencia, pues de una u otra manera, pues como que tenemos estructurado el asunto, pero pues yo no sé si todo el mundo tiene claro qué es lo que tiene que decir. He oído en algunos casos gente que hace, entonces hablan de la ley y el ICANN y lo que significa el ICANN, y el ICANN nadie sabe que existe. Y está por allá en Bogotá en una casa fría y húmeda y no tiene incidencia ni presencia en el territorio colombiano y al final sí, o sea, a nadie le importa ese instituto que sirve porque nunca va a llegar a donde están ellos viviendo y donde tienen ese patrimonio. Entonces, por supuesto que sí hay una debilidad muy grande por parte del Estado, del ICANN, del Ministerio de Cultura en este sentido. Y si a eso le sumamos que la presencia en prensa es sobre toneladas de materiales que no dicen absolutamente nada, pues está complicado. Es como un videojuego. Estamos sumando ahí moneditas o vidas o qué sé yo, pues para hacernos más fuertes entre más toneladas haga un equipo u otro. Al final muchos equipos de arqueología preventiva se presentan así como su hoja de vida es por toneladas, no por la calidad de información que ofrecen, pero pues eso es finalmente lo que exige la ley, lo que permite la ley y lo que llega al público en general. Ya, ese era el paréntesis, Nico, para que sigas. Eh, ok. Entonces, gracias, Juan. Respecto a lo que me preguntas de la experiencia nuestra eh, frente como a, a los conocimientos, las percepciones que tenían las personas frente a la propia historia de su territorio y demás, pues a mí me parece que, por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba anteriormente del contexto que tuvimos de trabajo y de acercamiento con el Consejo Comunitario de Matamba en el Uruguaco, pues nos llevó pues también a hacernos preguntas a nosotros y a dar cabida a algo que es muy obvio, ahora lo pienso, pero que, no sé, por muchas razones se había ignorado de alguna manera en el planteamiento del proyecto inicial. Entonces, pues como siendo algo muy obvio, porque la población negra pues es muy grande en esa región del país y el fenómeno pues de los palenques se dio obviamente cerca de Cartagena. Entonces, este contexto particular pues me parece a mí que es como un ejemplo, digamos, o algo que a mí, digamos, como arqueólogo y que sé que también como que en ese momento como equipo pues lo pensamos, fue como precisamente en dar cabida y espacio pues a buscar información arqueológica y a de pronto empezar a plantear las preguntas frente a qué pasa pues, desde la perspectiva y desde el conocimiento arqueológico, pues con los grupos de personas afrodescendientes.
que ocuparon pues el país y que empezaron pues estas ocupaciones de forma muy importante también desde el Caribe, sino la más importante desde el Caribe. Entonces, digamos que volviendo como a la raíz de este ejemplo, pues creo que sí es como que acercarnos a las personas, entender como eso que quieren, que sienten, que piensan, como que yo creo que le ayuda a uno como a pensar que al final el producto que tiene que quedar de todo esto en términos de que pues hay que tener un producto muy concreto, eh, pues al final les funcione de alguna manera en su vida cotidiana, como que funcione. Para lo que sea, pues, supongo que eso será subjetivo y relativo pues a cada comunidad, a cada caso. Pero al final yo pienso que es como entender eh, que esto nos funcione a todos, que yo como arqueólogo pueda hacer mi investigación y hacer mis registros y hacer pues como los intereses que yo tenga frente a un sitio arqueológico, si me interesa conocer cómo se ocupó el Caribe y cómo se movió el Caribe o cómo subió y bajó la gente en X, Y periodo, pues que se pueda disponer de que yo como profesional de la arqueología pudiera tener como esa ganancia, pero que también hubiera como para que haya una ganancia de ese otro actor que también está interactuando conmigo en ese territorio frente a esas evidencias, pues que tratar de encontrar ese cómo nos funciona a ambos, cómo a nosotros de arqueólogos y a la ciencia arqueológica y a la arqueología colombiana le puede servir en discusiones de X o Y, pero pues también cómo a estas comunidades les puede servir para algo, para lo que sea. De esta experiencia, pues yo pienso que también, por ejemplo, la decisión de buscar, digamos, estar más en el colegio, por ejemplo, en este caso particular, con un apoyo importante de la Asociación Campesina, pero con una puerta medio cerrada más bien en la alcaldía, de pronto con otros entes la puerta aún más cerrada, con otros que no se puede dialogar y demás. Creo que al final también la propuesta habla de cómo al final sí nos sirvió a nosotros, por lo menos a nosotros, en esa inicio de, como en esa base para hacer la propuesta, pues entender lo que piensan. O sea, yo pienso que igual, mm, sí, 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 si no hubiéramos tenido como ese acercamiento y ese conocimiento, como que no hubiéramos podido como generar una propuesta eh, como que fuera interesante pues para nosotros y para esos actores. Eh, entonces siento que sí, 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 es como, o en mi experiencia y en este caso, en este proyecto, pienso que pues el diálogo en doble vía, pues como que nos sirve a nosotros para aterrizarnos. Ahora ya la pregunta de para qué les sirve a ellos, pues sí puede ser como bueno, muy abstracta, muy subjetiva, porque yo pensaba, por ejemplo, que con el Consejo Comunitario de Matamba, aunque esté muy cerca de Arroyo de Piedra, parece ser que Arroyo de Piedra como tal, el sitio no les cautivó, los llamó la atención o lo que sea, pero sí a partir de ese contexto se interesaron en su territorio y como consejo comunitario y demás pueden tener un interés que les sirve para eso, como, ve, la arqueología sirve para esto, uy, entonces, ¿cuál es mi arqueología? Si es que yo soy negro y pues mi historia no es la de los otros que poblaron América antes de que hubiera el contacto. Entonces, como que Mm, a diferencia de la población de Arroyo de Piedra, que pues sí lo tenía más enfocado en el colegio y de cómo decir, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues para que de pronto todas estas vasijas y estos cestos les sirvan a las chicas y a los chicos y a los docentes para hacer talleres o pues, lo que sea que vayan a desarrollar en el proyecto pedagógico pues como local. Entonces, supongo que en otra comunidad otro podría ser el para qué le sirvió. Pero en este caso en concreto yo lo entendería que pues, así básicamente como podría haber un interés de los actores del Consejo Comunitario de Matamba de decir, aprendieron de la arqueología y ahora eso les interesa para una cierta legitimidad política o para reconocer su historia o para un interés muy como de ellos. Eh, y el otro interés que se da es de la comunidad educativa escolar, con apoyo de la Junta de Acción Comunal y la Asociación Campesina, pues que sí va como a, bueno, integremos esto a la población infantil y escolar más bien, y que potencie conocimientos de las chicas y de los chicos, dependiendo pues el caso, como que también nosotros
intentamos acercar la arqueología como una cosa muy interdisciplinar, que dialoga con muchas cosas, con la fotografía, con el arte, con la geología, con la biología. eh, y por lo mismo se planteó que la gestión de la colección al final pues sirva para potenciar distintos contextos pedagógicos desarrollados dentro del colegio y en el marco pues del programa escolar que tienen. Entonces siento que a nosotros nos sirvió eh, pues como para generar bases de nuestras propias preguntas de investigación y pues a estos actores cada uno a su manera pues también de alguna forma encontró allí como una base, un contexto para algo que le interesa y que considera que le sirve. Al colegio parece ser le interesa y le sirve tener una colección arqueológica gestionada, integrada, eh, y al consejo comunitario parece ser que le sirve, parece ser que le interesa saber cómo se hace arqueología y qué es la arqueología, y entender que a partir de ahí pueden también empezar a reconstruir su historia, siendo también pues un grupo que pues en Colombia particularmente su historia siento que está pues más fragmentada, más difusa, menos clara. Entonces, pues lo ven como una herramienta pues como en ese sentido. Entonces, pues esa sería como una opinión general frente a tu pregunta. No sé si... Sí, yo agregaría, Andrea, una cosa breve. Por supuesto, es un aprendizaje nuestro a conocer estas comunidades, las dinámicas del día a día, cómo se articulan a su territorio, cómo lo aprovechan, lo manejan, cómo entienden también su pasado. Y por supuesto, explicarles que la arqueología permite explicar y entender largos procesos sociales, verlo desde una perspectiva de larga duración y por eso los ejercicios de genealogía buscan eso, pues que sí, nosotros somos resultado de una trayectoria familiar que en nuestro conocimiento pues resulta siempre muy limitada y que la arqueología lo que hace es profundizar en ese árbol genealógico y trasladar como esos orígenes mucho más allá en el tiempo, entender de dónde venimos y finalmente saber hacia dónde vamos. Eh, y cosas que les llamaron mucho la atención, particularmente como lo mencionaba Nicolás en el tema del Consejo Comunitario de Matamba, la posibilidad, y ya está trabajando Rafael Gazón con este consejo justamente para diseñar un programa de investigación, un programa arqueológico que busca identificar los palenques que se ubicaron en esa zona y de una u otra manera justificar su presencia allí y el territorio que en algún momento ocuparon en ese proceso de cimarronaje. Eso, por supuesto, es una estrategia política importante para la que puede funcionar también la arqueología. Y la otra, desde la perspectiva ambiental, sobre cuando se hablaba sobre por ejemplo, la configuración faunística de Arroyo de Piedra, es una zona, para los que no lo conocen, una zona súper seca, con una cobertura vegetal degradada, una zona en donde hay una explotación minera, la mayoría ilegal, impresionante. El agua se ha perdido y cuando se encuentran por ejemplo, la diversidad de fauna que aprovecharon hace apenas unos 500, 600 años las comunidades indígenas allí, se quedan aterrados. Eran animales que ellos algunos de pronto cuando eran niños vieron algunos de esos animales, pero la mayoría de esa fauna ya no existe. Y con eso también se hace énfasis en el impacto que los seres humanos tenemos en el ambiente cuando justamente aprovechamos sus recursos y los extraemos sin control y sin ningún tipo de previsión. Entonces, eso les resultó bastante llamativo y bastante impactante. O sea, no podían creer la cantidad de animales que había en este sitio en donde ahora, como les dije, pues es un sitio ambientalmente, una zona ambientalmente muy degradada de este territorio. Entonces, creo que por supuesto, el aprendizaje es en doble vía. Una de las cosas, y aprovecho ahí como para mencionar, porque siempre hay que hablar de los errores finalmente aprende uno más, es que no diseñamos un instrumento para evaluar después.
cuál había sido el impacto de este programa de arqueología pública. Eh, Asumimos y creemos que fue positivo, que algo se lleva cada uno de resultado de esta implementación, pero no lo tenemos claro, no lo medimos, no supimos qué sabían antes de implementar el programa y qué pasó después de implementar el programa, el esfuerzo que hicimos de visitar los colegios, de reunirnos con las distintas organizaciones comunitarias. Debimos haber hecho ese trabajo y no lo hicimos. Y no simplemente por llenar formularios ni nada por el estilo, sino evidentemente por saber realmente cuál fue el impacto real de nuestro trabajo de arqueología pública en este proyecto. Ani Gómez tenía la mano levantada. Nos demoramos un poquito, pero si tiene la pregunta, sería chévere para empezar a cerrar. ¿Será que Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles por este espacio. Creo que no solamente para la academia, sino también llevar a la luz esos procesos de arqueología pública que están siendo ejecutados a través de los distintos programas a nivel nacional, por supuesto. Me parece interesante porque también hago parte del Departamento de Arqueología Pública del proyecto Ruta del Sol Sector 3. En este caso, y parte de mi pregunta ya la contestó Juan Guillermo. Una de las preguntas y era, digamos, los indicadores que habían planteado para poder, digamos, evaluar la comprensión de la información. Si bien, pues ya mencionó hace un segundo que no, digamos, no lo realizaron hasta el momento. Y entonces, pues bueno, ya se queda contestado con eso. Y la otra pregunta va que lo que mencionabas con respecto al ICANN, si bien el ICANN en los términos de referencia en la fase de arqueología pública lo apunta como a este entramado o interrelación entre la arqueología, el patrimonio cultural y la comunidad, que yo lo limitaría a dos, que sería entre el patrimonio y la comunidad, y sería entonces desde la experiencia de ustedes en campo como modo de retroalimentación, en definitiva, a través de las actividades que ustedes ejecutaron, sí se logró, digamos, ese acercamiento, esa interacción, interrelación, entramado entre la comunidad y el patrimonio, obviamente en el marco de lo que fue la arqueología pública y la propuesta que ustedes llevaron. Ani, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, sí hubo un impacto importante por parte y una respuesta importante por parte de las distintas comunidades. O sea, esto es una línea de transmisión que atraviesa distintos municipios, comunidades muy, muy diversas. Y en aquellas en donde pues finalmente encontramos registro arqueológico y hubo un acercamiento más estrecho a estas evidencias, pues la participación de la gente fue muy activa, por supuesto con distintos intereses, algunos por saber de dónde venían o cuál era la historia de esta región, otros pensando en posibilidades de turismo patrimonial, también algunos otros pensando en reivindicar un territorio, como lo mencionó Nicolás, pero finalmente nos abrió una puerta. Nosotros seguimos trabajando con Sergio Castro en algunas comunidades y se ha ido regando la voz incluso en algunos lugares a donde no habíamos trabajado y empezamos ya a trabajar particularmente en Luruaco con la comunidad de Ibácharo, con San Juan de Tocagua, en donde ya estamos participando y acompañando procesos propios de la comunidad, o sea, arqueología comunitaria. La gente que se organiza a través de una asociación, de un grupo local y busca de una u otra manera activar ese patrimonio cultural que tiene allí con propósitos distintos, no solamente de posicionarlo a través de temáticas que se desarrollen en las instituciones educativas, sino también como una posibilidad de oferta de turismo sostenible en esta región, en donde, por supuesto, en el Caribe lo que prima pues es ofrecer el mar y las playas, y pareciera que no hubiera más que ofrecer desde una perspectiva turística. Entonces, todo lo que se articula a turismo patrimonial, a rutas eh, ecológicas podrían
fortalecerse con la participación nuestra, con el apoyo nuestro, pero con una iniciativa de ellos. Este proyecto nos abrió esas puertas y por supuesto seguimos trabajando ya por fuera del proyecto que ya terminó hace varios meses, pero seguimos trabajando con estas comunidades comprometidos pues por sacar adelante las iniciativas que ellos mismos se han planteado y con las preguntas que ellos se han hecho. No sé, Nicolás, algo más ahí para agregar. No, no, de momento respecto a eso no tendría que agregar. Bueno, muchísimas gracias para Nicolás, para Juan Guillermo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartirnos su experiencia, por hablar muy francamente también de los retos, de los errores, como decía el profesor, que de eso todos aprendemos y también la idea de este espacio es compartir desde ahí, ¿no? Como desde nuestras experiencias concretas y cómo vamos caminando desde la antropología y todas sus diferentes aristas hacia esos procesos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que fue muy interesante escucharlos. No teníamos previsto tener arqueólogos este semestre y fue muy emocionante que hayan respondido a la invitación. Entonces, les agradecemos mucho y pues bueno, esperamos seguir compartiendo con ustedes, les seguiremos informando pues de las siguientes charlas para que se vinculen también, para que no perdamos la pista. Y pues le doy el espacio a Francisco para que nos cuente un poquito quiénes serán nuestros invitados dentro de 15 días y pues para que se vayan programando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Nicolás y al profesor Juan. Pienso que además de habernos mostrado la experiencia que cada uno trabaja y de reflexionar sobre el asunto arqueológico en Colombia, queda precisamente la reflexión de que pues, no es responsabilidad solamente de los arqueólogos el abordaje de la relación que tenemos con los materiales del pasado, ¿no? Sino efectivamente es esa posibilidad de sistematizar la arqueología en Colombia va mucho más allá de los arqueólogos y nos corresponde a todos y a todas. Bueno, y respecto a las próximas charlas que tenemos, en las próximas semanas vamos a tener una charla desde la Fundación Yauda, de un grupo de investigación que nació en la Universidad Nacional de Estudios Amazónicos. Allí nos va a acompañar una colega. Luego vamos a tener desde Brasil a Mariange Bordas. Mariange es una artista visual que ha trabajado en varias partes del mundo con niños, niñas y jóvenes en diversos temas territoriales. Y va a ser bastante interesante precisamente cómo ella hace trabajo de campo, hace etnografía, sin ser antropóloga, cómo aproxima ese tipo de temas a la educación artística y a la divulgación científica. Y tendremos al final de mayo, a dos de nuestros compañeros de trabajo en Leticia, que son Abel Santos, lingüista, que hace parte del grupo Maguta, o más conocido como Ticuna, y a Camila Pérez, una ecóloga de la Fundación PROA, que viene trabajando desde hace varios años con grupos de pescadores y temas de la biodiversidad en la Amazonía colombiana. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperemos puedan seguir en las próximas charlas. Saludos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y pues también para agregar un datico, el documento del informe de SAO está ya, es un documento público, entonces es para consulta, el ICANN lo tiene, entonces si lo quieren consultar para tener Ah, bien. información concreta sobre lo que les compartimos hoy, pues ya el informe debería estar en la plataforma del ICANN, debería estar disponible porque fue aprobado y pues es de consulta pública. Entonces, pues también dejamos la invitación con eso y pues Bien, muchas gracias. perdón, yo anexo un poco ahí también en lo que dice Nicolás y es que esta charla queda grabada, entonces después en YouTube, en el grupo PAI, que es una revista autogestionada por Luis Alberto, queda un canal de YouTube en donde están las charlas virtuales para quienes quieran verlas. Saludos. Ok, gracias. Muchas Gracias, feliz noche. gracias. Feliz noche para todos entonces. Muchas gracias.
Gracias.